Y vamos ahora a conocer a Yapsi Ramos, que es una videoartista y fotógrafa tinerfeña que trabaja a caballo entre Tenerife, Barcelona, Nueva York y Moscú. La artista ha expuesto en varias ciudades del mundo. En diciembre traía su proyecto multidisciplinar inmaterial que busca suscitar entre las nuevas generaciones diálogo e interacción artística sobre el patrimonio canario. En marzo tenía que haberse presentado en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, el catálogo que corresponde a su trilogía, pero que han tenido que posponer hasta marzo de este año, de 2021. Vamos a hablar ya con ella. Yapsi Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, decíamos que esa trilogía que se iba a exponer en el TEA ha tenido que retrasarse pues prácticamente un año. Te iba a preguntar primero cómo definirías tu obra y qué hay de ella en ti misma, pero en esa trilogía vamos a poder ver parte de eso, de lo que hay de ti misma en tus obras, ¿no? Sí, bueno, la trilogía, lo que vamos a presentar es el catálogo, ¿no?, de la trilogía que se presentó en el 2018, se abrió en el TEA, y en el 2019 estuvo también en el CAM y en Casa África. Fue un despliegue institucional de lo que fue mi trabajo. No fue una itinerancia, sino que se pudieron ver pues los proyectos en los diferentes intereses de mi trayectoria, ¿no?, que son la sexualidad, el territorio y la identidad. Y bueno, obviamente en cada uno de ellos, como me comentabas, sí que hay mucho de mí, porque realmente no, es desde el único lugar desde el que sé trabajar. Hay proyectos que abordan o sea, desde fotografía, vídeo, instalación, dependiendo de cada uno de ellos. Has abordado temas también muy sociales y tan controvertidos como la prostitución en parte de tus obras, no en una única ocasión. Estoy hablando de esa Bienal del Caribe. Hemos visto algunas de esas imágenes en las fotografías, en las imágenes que acompañan esta entrevista. Lo has abordado desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Sí, bueno, este proyecto lo empecé en Canarias, y luego seguí en Miami, en el Congo, incluso en Zimbabue, que también estuve invitada para ser como artista en residencia. Pero en la Bienal del Caribe lo que hice fue trabajarlo a través de las perras, ¿no? Entendí el paralelismo que existía entre la prostitución y la problemática de animales, los perros que tenían en la isla. Entonces lo abandonaban y había muchos por las calles. Entonces yo lo que hice fue hacer como el mismo gesto que hace el hombre cuando va a buscar una prostituta, ir por la noche con la iluminación del coche, ¿no?, iluminarlas y retratarlas, estas perras abandonadas, ¿no?, haciendo esa metáfora entre la prostitución. Por eso el proyecto se llamaba Perras. Y los animales, ¿no?, que un poco es lo que realmente sucede para mí desde mi perspectiva. En trabajos como Identity, pues tienen mucho que ver también contigo. A veces dices que el germen de esas fotografías que hiciste hace 10 años se contrastan con la imagen que tienen ahora los protagonistas de sí mismos, ¿no? Sí, bueno, en Identity lo que hago es que me traslado, ¿no? Me traslado en el tiempo a los familiares. Bueno, viene también de un cuestionamiento. Siempre me estoy cuestionando pues esa idea de dónde venimos, quién eres, ¿no? Como esa construcción del ser. Entonces, a través de un familiar que no conocía y que me di cuenta que teníamos vidas como con intereses paralelos, pues empecé a investigar, y lo que hice que a través de una fotografía de él, pues lo imité y me trasladé en el tiempo a ese momento de él. Y entonces me empecé a dar cuenta que físicamente nos parecíamos mucho, y luego pensé, bueno, ¿y qué pasa si hago esa misma cosa? ¿Sabes? Si imito y también me traslado en el tiempo y me meto dentro de otro familiar, de mi padre o de mi madre o de mi abuelo, y de repente me empecé a entender el legado transgeneracional que tenía y cómo estaba construida de todos esos pedazos, ¿no?, a través de la familia. Ay, perdona, es que con el tema de las videollamadas a veces hay una especie de retardo. Bueno, a pesar de que viajas muchísimo, Yapsi, y de que has bebido de muchísimas fuentes, tu trabajo siempre está vinculado a las islas. Tienes una trayectoria muy importante, hemos dicho que has expuesto en Nueva York, en Moscú, en Barcelona, pero al final
el arraigo con Canarias siempre está presente. Sí, claro, es que yo no puedo hablar desde una perspectiva que no sea desde de donde provengo, ¿no? Al final, mi diálogo está o sea, cuando hablo del territorio, hablo de ese espacio cultural específico, que es el de las Islas Canarias en relación con el continente africano, ¿no? Y todo eso al final me atraviesa, está en la memoria. Y en cualquiera de los proyectos que trabajo, por mucho que viaje, que obviamente amplío la perspectiva de mis proyectos, ¿no? Visitando otros lugares, pero siempre desde el centro, que es la Isla Canarias, ¿no? Como por ejemplo en el proyecto Red Hot, siempre aparece, ¿no? Yo creo que esa información, como en el proyecto Red Hot, que también fue un proyecto vinculado, como comentabas antes, ¿no? Muy personal, que fue un momento en el que yo me encontraba cuestionándome quién era, hacia dónde iba como mujer socialmente, y la forma en la que tuve de sacar esa angustia fue a través de un ritual personal que hice cada mes, ¿no? Donde escribía con mi propia materia en el cuarto, esa angustia, y la limpiaba, ¿no? Y un poco también eso era lo que hacían ancestralmente las mujeres, ¿no? Los guanches, los aborígenes limpiaban a las mujeres cuando era su proceso de menstruación, las llevaban al mar, las limpiaban, ¿no? También siempre hay algo que tiene que ver con toda esta información de la tierra nuestra, ¿no? Uh-huh. Pues Yaxi, muchísimo talento canario aquí en las islas. Se nos ha ido el tiempo. Hoy la actualidad manda, es la que prima. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísima suerte y esperemos que la COVID no siga poniendo obstáculos tampoco a los artistas canarios. Vale, muchas gracias. Gracias, buenos días.